Bueno, la imagen de la Presidente, 2 años de ausencia de Néstor Kirchner, 1 año de la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Temas para esta mesa. Fabián Perechoni, buenas noches. Hola, buenas noches, Huguito, Charly. buenas noches. Buenas noches. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Fabián, move vos. Me toca empezar. Bueno, la verdad que en tu presentación está un poco la síntesis de lo que está pasando. Solo 1 año de la reelección de Cristina Fernández de Kirchner y en estos días 2 años de la repentina muerte de Néstor Kirchner y una Argentina totalmente distinta a la que teníamos un año atrás. Sí, lo había dicho Sturzenegger incluso. ¿Sí? Bueno, una Argentina distinta, si lo vemos en números, nuestra medición posterior a la elección, Cristina Fernández de Kirchner estaba en torno a los 70 puntos de imagen positiva, todos sabemos y los colegas lo podrán confirmar, después de una elección todo el que gana siempre tiene como sí, una alza. La espuma, decimos, la situación de expectativas positivas detrás del triunfador. En el caso de la presidenta, con un 54%, con una victoria, como muchas veces dijimos, espectacular, nos dio 70 puntos de imagen positiva. 1 año después, nuestra última medición, que mi colega Sergio Berenstein dijo en IDEA, eran 37 puntos de imagen positiva de la presidenta. Eso muestra, como para empezar la charla, más allá de los números, una situación claramente diferente a 1 año atrás. Bueno, insisto, yo no quiero decir quién habla, bueno, pero sigamos por única vez, Carlos Fara. No, las tendencias están claras, digamos, los números, digamos, son esos. A mí me parece que el punto es que, además del desgaste, digamos, que es lo que un poco está, es un poco el termómetro, me parece que es muy interesante ver, digamos, que hay cosas que están pasando por debajo del agua, que yo te diría que inclusive son más graves, digamos, para la presidenta desde ese punto de vista político, además de la baja en la aprobación. ¿Por ejemplo? Y yo lo que creo, digamos, es que más allá de que se ha invertido por completo, digamos, la tendencia de pesimismo y optimismo respecto al futuro del país, digamos, hoy tenemos niveles de optimismo que están, digamos, en los niveles de 2009, los niveles de momento que Néstor Kirchner pierde con Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires. La lectura es que me parece que se está generando un clima de opinión que quizá esté más cerca del cansancio cultural. Esto es que en determinado momento la sociedad, digamos, cansa de un determinado proyecto político y ya no hay mucho crecimiento económico que lo arregle. Mi impresión, digamos, es que estamos más cerca de eso. Bueno, Hugo Aime, tu reflexión y después yo quiero Dale. una pregunta para todos. No, mi reflexión es que no importan los números, sino la dinámica. Y la dinámica clara es, hay un gobierno que me parece planteando una agenda de profundización del modelo y una agenda que no coincide con la agenda poblacional. Por ejemplo, el tema de Clarín. El tema de Clarín es un tema que no le importa a nadie. Pues si la encuesta a la gente no lo registra. Porque, a ver, en los sectores populares, es decir, es un tema que le importa a un sector de la clase media, a un sector de la dirigencia política. Y en eso están discutiendo, obviamente. Pero abajo están preocupados porque no les alcanza la plata, por el tema de la inflación, porque les dicen que se puede vivir con 6 pesos. Esto, digamos, no acá, en la capital federal, en Santiago del Estero, están preocupados por eso. Entonces, cuando vos le planteas el tema de Clarín, que además lo ven por Fútbol para Todos, obviamente dicen, ¿y yo qué tengo que ver con esto? ¿Querías agregar algo, Fabián? No, que yo Porque pensaba lo que quiero cuando Hugo decía, a ver... No, quiero preguntar a los tres y me gustaría después que... La presidenta sigue hablando como si hoy tuviera el 54,11%. Bueno, pero me parece que en esto está como el relato que escuchamos por cadena nacional en las declaraciones oficiales y están las cosas que vemos cuando le preguntamos a la gente qué preocupaciones tiene. Y evidentemente, por lo menos hay una distorsión entre el relato oficial y lo que la gente responde como sus principales preocupaciones. El tema de la inseguridad sigue estando al tope de las demandas ciudadanas en niveles mucho más altos que los que veíamos 1 año atrás. Y después los temas de la economía, desempleo, inflación. La inflación ha crecido como problema, que no era uno de los temas principales 8 o 9 meses atrás, y hoy la gente nos dice, para nosotros por lo menos, en segundo lugar la inflación como preocupación. Entonces acá hay como una distorsión, hay 2 Argentinas por lo menos. No, yo cuando escuchaba lo de Hugo, claramente lo de Clarín no es un tema que a la gente le preocupe, porque no sale de ninguna manera. Ahí. Bueno, me parece que este es un problema de estrategia política. Yo creo que la Presidenta piensa que, bueno, va a haber un vuelco si es que aplica la ley para... Claro, lo que pasa es que ahí, bueno, es una discusión, viste, que yo escribí, está por salir un libro medio el año que viene, hago el chivo ahora, sobre el... Con tiempo, digamos. Con tiempo, sobre el tema de las teorías de manipulación de los medios y los medios de comunicación. Porque si fuera tan así, que Clarín manipula, ¿cómo hizo la presidenta para sacar 54 puntos de voto?
Digamos, una cosa no va con la otra, ¿no? Pero digamos, más allá de esto, que es una larga discusión, el tema de la influencia de los medios de comunicación en el electorado, me parece que, digamos, tenemos un gobierno que gana con el 54% de los votos, tenemos la enfermedad de la presidenta, y después cuando tenemos, lo operaron, ¿no? Cuando la operan, es decir, la sigue poniendo eso al tope de la popularidad y de grandes expectativas, y tenemos un año económico que es malo, una realidad que no coincide entre el relato oficial y lo que está viviendo la población, y hablábamos de las diferencias de agenda, pero también me parece que lo nuevo es, y algo decía Carlos sobre esto, el tema que hay un sector de la clase media que no solo hay cosas que no le gustan, está tocada por su sistema de valores, está tocada en su sistema de valores. Que la ruptura con la clase media, vos lo ves así, es más profunda que el desencanto no tiene que ver por con alguna el medida. Absolutamente, porque digamos acá hay cuestión. Primero se generaron una cosa que es fatal en política, que es el miedo, ¿okay? Que de las cosas de las cuales vos es muy difícil de volver, ¿no? Una cosa, digamos, es en un punto, digamos, el conflicto del campo fue una situación con mucha intensidad, que después de que pasó y cuando la economía se recuperó, digamos, algunas cosas como que se recompusieron. Pero acá, digamos, hay una percepción de exceso de intervención del Estado en la economía. ¿Exceso? Claro, 60% de la gente ya dice que es excesiva la participación del Estado en la economía, que ya no tiene que ver con, bueno, estatizo YPF por las buenas o las malas razones, sino que en realidad cuando ya vas a la vida cotidiana de la gente, ya el modelo se empieza a desarmar, ¿no? en la percepción popular. Y esto tiene que ver no solamente con el que lo afecta concrete directamente, es decir, yo quería comprar dólares para comprar la casa o quería irme de vacaciones, sino que se alargó una enorme, digamos, segmentos sociales que van a vacacionar siempre en Argentina, que nunca comprarían dólares y que sin embargo se sienten tocados en su libertad y ya es como una vez me la banqué, la segunda vez no vuelvo. Ahora, ¿se revierte esta situación? A ver, el kirchnerismo nos acostumbró, por eso ya los postulados inflexibles hemos aprendido por lo menos a plantearlos con alguna reserva. Nos acostumbró en escenarios distintos a revertir situaciones que a priori parecían de las que no se podía volver. La derrota de 2009 y el triunfo del 2011 claramente muestran eso. En el medio podríamos hablar varios programas con Néstor Kirchner y podríamos hablar varios programas de todo lo que sucedió en el medio. Sí, sí. Ahora, de cualquier manera, lo que nosotros miramos, y yo coincido con lo que se dijo acá, es cómo viene la tendencia de esta situación y en el tiempo en el que la presidenta perdió todos estos puntos de imagen positiva, porque era razonable pensar que no se iba a quedar en 70 puntos de imagen positiva. No, ningún dirigente se queda en esos niveles. Ahora, la cuestión era cómo se iba dando esa pendiente y en qué lapso de tiempo y cómo administraba políticamente esa caída. Y lo que vimos es que a lo largo de lo que va de este año, solamente tuvo una pequeña suba de 3 puntos cuando estatizó YPF, y al mismo tiempo estaba la cuestión de Malvinas. Y al mes siguiente los volvió a perder, y de ahí no volvió a subir nunca más. Entonces, yo lo que digo, hay que ver cómo llega a fin de año, porque a fin de año vamos a tener el acontecimiento del 7 o el 10 de diciembre, es lo que yo te decía, y Fabián, las perspectivas electorales, al 7 Charlie, o al 10%. ¿Cree que, bueno, aplicando la ley va a haber un resurgimiento del gobierno? ¿Lo considera esencial? Ustedes me dicen que a la gente no le interesa, pero da la impresión del gobierno sí. A ver, el gobierno tiene una posibilidad que es rearmar la economía y volver a enamorar a los sectores medios. Ahora, la pregunta es cómo se da eso con la sucesión presidencial, con la idea de la reelección o no, con la idea de la reforma constitucional. Bueno, no. en estas condiciones parecería que reforma no puede haber, bueno, me da la impresión. Está bien, pero la discusión me parece que lo diferente del 2009 al 2011 es de que, digamos, se pudo rearmar la imagen presidencial, se les generó expectativas y además había la posibilidad de continuación del proyecto. Entonces ahora me parece que entramos rápido, vamos a ir al 8 de noviembre, no sabemos qué va a pasar, pero alguna gente va a salir a la calle seguramente. El 8 de noviembre hay convocada aparentemente una marcha. Hablan de eso, tendremos el hito del... Está bien, tendremos diciembre, veremos cómo... Y ahí tenemos un panorama de cómo arranca. Exacto. Claro, el 2013. Pero 2013 no es cualquier elección, es una elección donde el gobierno ¿cuánto va a sacar? ¿54 puntos de voto de vuelta? No, muy difícil, es una elección ¿Pero legislativa. va a ser la primera minoría o no? Es muy probable que sea la primera minoría, depende también
de cómo se arme el escenario electoral. Quiero decir, si la oposición decide que va a sumar los votos en las distintas provincias, porque pensemos que se vota por provincia, entonces, a ver, si se una el radicalismo con el socialismo y con el ARI, como fue la vez pasada, ahí uno pudo decir hubo empate, 30 puntos de voto del gobierno, 30 puntos de voto de la oposición. Ahora, si van todos dispersos... Ahora, Carlos, pero la provincia de Buenos Aires, como en aquel momento, vuelve a ser clave en estas definiciones. Porque si uno mira el mapa hoy de los 5 principales distritos del país, hoy, si las elecciones fueran hoy, el gobierno está mal posicionado en 4 de esos 5 distritos. Córdoba. Capital, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Podemos ver cómo evoluciona esto, y números más, números menos, pero el gobierno nacional está mal ubicado ahí. Ahora, en provincia de Buenos Aires, igual el gobierno tiene que mejorar una elección que fue mala, como es la del 2009, con lo cual es razonable que con el porcentaje de la última elección y aún en esta situación de caída de la imagen presidencial, puede tener un resultado más o menos aceptable. Ahora, Carlos, ¿vos cómo estás viendo lo que pierde el oficialismo? ¿Lo gana alguien? ¿Está surgiendo algo? ¿No hay nada enfrente? Bueno, a ver, acá hay 2 cuestiones. La primera es, la gente todavía no tiene la cabeza en lo electoral, está muy preocupada, digamos, por los problemas, la movilización del 8 como expresión de bronca, etcétera. Por lo tanto, digamos, no vamos a ver, digamos, nada que realmente surja, primero hasta que las ofertas no se definan y segundo hasta que la gente ponga más la cabeza en la elección, y yo te diría que eso va a ir para abril, mayo del año que viene, en primer lugar. En segundo lugar, me parece que la figura de Wiener, digamos, hasta el momento... Sí, figura que ahora aparece como golpeada por un episodio de una gravedad institucional en Santa Fe terrible, que es el jefe de la policía vinculado al narcotráfico. Sí, vamos a ver cómo le afecta esto, pero digamos pero claro, uno no podría decir, digamos, Wiener es la opción, sino que simplemente es de los opositores, por lo menos los que no están en el oficialismo, el que tiene mejor imagen. Ahora, el tema es que hacen figuras que hoy están dentro del oficialismo, porque acá puede cambiar toda la historieta. ¿Hablas de Scioli? Scioli y Massa, ¿ok? Y me parece que ahí, digamos, puede llegar a cambiar o no la historia de la situación, como dice Fabián. Además, eso se juega en provincia de Buenos Aires, y entonces, digamos, ahí puede llegar a tener, obviamente, un martes 13, aun cuando el gobierno ganase, digamos, si le fragmenta el voto, podría llegar a ser, digamos, un barajar y dar de nuevo en la política argentina y empezar de otra manera. No, de alguna manera me da la impresión a mí, más allá de que cuando preguntamos quién es el opositor principal a Cristina, Mauricio Macri aparece ubicado, me parece que la discusión vuelve a estar en el peronismo, que ha quedado corrido de este año de Cristina. Si uno mira el balance más político de la situación, lo que hay es una reubicación de los dirigentes de la Cámpora y de algunos sectores de la centroizquierda acá, reposicionados, y el peronismo corrido. Me parece que de cara al próximo proceso electoral, en el peronismo vuelve a darse esta discusión de ocupar oficialismo y oposición al mismo tiempo. Hay que entender lo siguiente: la sociedad hay cosas que está diciendo no me gustan, pero no hay nadie que le esté diciendo vamos para este otro lado. Con lo cual, lo que se abre en la sociedad argentina es la discusión de cuál es el nuevo rumbo. Si es un rumbo como el actual, con algunas modificaciones, con algunas optimizaciones, o es un rumbo distinto. Da toda la sensación que es un rumbo con algunas optimizaciones. Entonces da la sensación que eso va a surgir de adentro del oficialismo. Esto es, como decía Fabián, del peronismo. Ahora, 2013, el panorama electoral que se plantea, yo me animaría a decir lo siguiente: para que el oficialismo obtenga 40 o 45 puntos de votos nacionales, precisa más o menos 40 o 45 puntos de voto en la provincia de Buenos Aires. El gobierno está en manos de Daniel Scioli y Sergio Massa. ¿Va? Dato, Scioli sigue estando, a pesar de todo, de las confrontaciones en provincia, ubicado al tope de las encuestas con Sergio Massa, que es lo que dice Hugo. Y ahí Carlos, está marcando un escenario que, bueno, que va a ser determinante. Se nos acaba el tiempo, pero Carlos, me gustaría, ¿cómo ves ese 2013? Yo lo que creo es que vamos a tener, en principio, me parece que 3 grandes opciones. El gobierno, una especie de acuerdo cívico y social tipo 2009, y, digamos, Macri y algunos sectores del peronismo. La impresión que tengo, digamos, es que vamos a tener en principio, yo creería, digamos, que aún con ese escenario es más probable que tengamos un oficialismo de primera minoría, como para no, digamos, pensar, digamos, que realmente está tan complicado.
Mi impresión, digamos, que cuando tengas una foto nacional deberías tener más cerca, digamos, este acuerdo cívico-social de vuelta y en tercer lugar, digamos, el PRO. Con lo cual, digamos, ahí también te está definiendo un poco, digamos, cómo podría quedar, digamos, las fichas de cara a 2015, ¿no? Porque, digamos, si el PRO finalmente, digamos, si Macri no puede mostrar ser el principal opositor en los votos a nivel nacional, me parece que su posibilidad de 2015 se complica. Muchachos, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Fabián, Hugo y Carlos, gracias. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el domingo a las 10 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando. Que pase una buena semana. Chao.